Buenos días, profe. Buenos días. Buen día. Permítanme un momentito para ir por un libro. Ok. Bueno, vamos a hacer algo que no hemos hecho en todo el semestre. Voy a dictarles un problema. Entonces ahí pongan a la mano su cuaderno, pluma. Y voy a dictarles el siguiente problema. Dice así. Usted necesita un recipiente cilíndrico, sin tapa, con un volumen de 1 pie cúbico. Punto y seguido. La parte cilíndrica del recipiente se fabrica con aluminio. Profe. ¿Sí? Perdón, ¿qué si después de sin tapa? Sin tapa, con un volumen de 1 pie cúbico. Gracias. Punto y seguido. La parte cilíndrica del recipiente se fabrica con aluminio y el fondo con cobre. Punto y seguido. El cobre es 5 veces más caro que el aluminio. Punto y seguido. Abrimos signo de interrogación. ¿Qué dimensiones minimizarían el costo total del recipiente? ¿Qué dimensiones minimizarían el costo total del recipiente? Y cerramos signos de interrogación.
Muy bien, vamos a resolver este problema. Primero hay que recordar cómo hacíamos un cilindro. Así como si estuviéramos en sexto de primaria, nos pusieron a hacerlo con cartulina. Para hacer un cilindro, ¿qué debíamos de cortar o cómo debíamos de cortar para formar ese cilindro? Supongamos que nos dan, ahí está la hoja de cartulina, haz un cilindro. ¿Qué cortamos en la hoja de cartulina? Es como un rectángulo cuadrado con 2 círculos a las orillas. Ok. Pero de acuerdo a este problema, serían 2 círculos. Ah, no, sin tapa. Nada más la base. Exactamente, entonces tendríamos que cortar un rectángulo y un círculo, que sería el de la base. Con un poquito de imaginación, ese es un círculo. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, no sabemos de qué vamos a cortar, al menos no todavía. De hecho, eso es lo que nos preguntan, de qué medidas hay que cortarlo. Entonces, si recuerdan ustedes, un cilindro se define por la altura que tiene y por el radio de la base de la circunferencia, ¿sí? Esto me lo llevo aquí, pues aquí dibujo el radio, aquí dibujo la altura. Pudiera haber varias soluciones para este problema, en cuanto a diferentes medidas. O sea, podemos hacer un cilindro que fuera muy alto, ¿sí? Y con una tapa muy pequeña, y nos saldría un cilindro parecido a estas latitas de Red Bull, por ejemplo, ¿sí? Con una base pequeña y alargados, ¿sí? Es una posibilidad. Otra posibilidad es que sea una base grande con una altura pequeña, parecido a la forma que tienen las latas de atún, por ejemplo, ¿sí? Y un término medio, pues serían las típicas latas de rajas, ¿no? De embutidos, que sería, digámoslo así, como un término medio. Entonces hay diferentes respuestas. Ahora, ¿qué es lo que nos cuesta? Bueno, nos cuesta la cantidad de aluminio usada, que dijimos que esta parte era de aluminio, y la cantidad de cobre usada, que es la tapa. ¿Cómo se mide la cantidad utilizada en una lata como esta? ¿Cómo sé si utilicé mucho aluminio o poco aluminio? ¿Qué tendría que medir? Sacar el área.
el área, ¿sí? Entre más área, ¿sí? Es como la cartulina, pues entre más cartulina utilicemos, pues quiere decir que más área tenía esa parte. Entonces, comencemos con el área de la tapa, de la base, ¿sí? ¿Cómo sacamos el área de un círculo? A ver, ingenieros. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Y la pieza lateral ¿cómo sacaríamos su área? La Base por altura. circunferencia por la altura. Base por altura. Y la base es exactamente la circunferencia, porque es exactamente el perímetro del círculo, ¿sí? ¿Y cuál es el perímetro del círculo? ¿Cómo sacamos el perímetro del círculo? 2 pi por radio. 2 pi por radio. O bien lo que es lo mismo pi por diámetro. Nomás que aquí como estamos usando el radio, pues utilizamos 2 pi por radio por la altura. ¿Sí? Que bien aquí, pues podría quitar los paréntesis. Y ahí está. Ok, ahí tengo el área de la base y el área de la parte lateral. Ahora, no puedo sumarlas porque son diferentes materiales. Si me dijera, bueno, pues todo mide lo mismo, ¿no? Todo está hecho de aluminio, o todo está hecho con cobre, o todo está hecho con latón, que es con lo que hacen las latas normalmente. Pues bueno, no habría problema, nomás sumamos uno con el otro, pero en este caso no los podemos sumar así nomás. Y otra cosa, no me están dando los costos exactos, no me dice el aluminio cuesta tanto. Entonces, ¿cómo podemos plantear una función de costo que nos refleje más o menos cuánto va a costar nuestro recipiente? Para eso hay un pequeño tip ahí en la redacción del problema. Dice, el cobre es... ¿qué? 5 veces más caro. 5 veces más caro que el aluminio. 5 veces más caro. Entonces, el costo estaría dado en una proporción por lo que mide el lateral, 2 pi por radio por altura, más 5 veces lo que mida la base, pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Esa sería una función que me reflejaría una proporción del costo, ya depende de que nos digan cuánto cuesta cada cosa, pero no necesitamos saber cuánto cuesta cada cosa. Con saber que el cobre es 5 veces más caro que el aluminio, podemos plantear esta ecuación, ¿sí? Ahora, esta ecuación tiene un pequeño inconveniente o un pequeño problema. Depende de dos variables. Depende del radio y depende de la altura. Entonces, yo no puedo analizar esta función con dos variables. Nosotros hemos analizado las gráficas de funciones que dependen de una sola variable. Entonces, tenemos que hacer algo para que dependa nomás de una sola variable.
Y ese tenemos que hacer algo es porque tenemos que buscar una relación entre el radio y la altura con algún dato que nos den en el problema. ¿Qué dato nos dan sobre el recipiente cilíndrico? Que el volumen es de 1 pie cúbico. Exactamente. Nos dicen que el volumen debe de ser de 1 pie cúbico. ¿Cómo saco el volumen de un cilindro? Pi por radio al cuadrado por altura. O lo que es lo mismo, área de la base por altura. ¿Sí? Entonces el volumen está dado por pi por radio al cuadrado por altura y es igual a 1. ¿Sí? Entonces, lo voy a tomar como una ecuación, esta parte, y de ahí voy a despejar una de las incógnitas. ¿Cuál? La que se me haga más fácil. En este caso, la altura creo que es más sencillo de despejar y queda 1 sobre pi por radio al cuadrado. Y esto que acabo de despejar lo voy a sustituir en mi función de costo. Sería 2 pi por el radio por la altura, y en lugar de altura voy a poner 1 sobre pi por el radio al cuadrado, más 5 pi por radio al cuadrado. Simplifico. Y aquí voy a eliminar un radio de aquí con uno de acá abajo. Voy a eliminar pi con pi. Y nos quedaría 2 sobre el radio más 5 pi por el radio al cuadrado. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Profe, este igual a 1 es el pie cúbico. Exactamente. Igual a 1 pie cúbico. Si fuera igual a 3 pie cúbico, pues lo igualaría a 3. ¿Sí? Desde ese momento yo estoy dando por hecho de que la altura se mide en pies y el radio también lo estoy midiendo en pies, ¿sí? Para que el volumen pues me dé pies cúbicos. Ok, gracias. Lo que no se vale es considerar que la altura esté en, no sé, en centímetros. El radio está en centímetros y que nos dé igual a 1 pie cúbico, pues eso sería ilógico, ¿no? Hay que cuidar eso también. Obviamente utilizo las unidades que me den. Si me dan las unidades en el sistema inglés, pues en el sistema inglés lo dejo para no batallar. Ok. Bueno, ¿hasta aquí queda entendido? Ok. El siguiente paso, dado que ya tenemos una función que solamente depende de una incógnita, o sea, ya tenemos nomás todo en base al radio. No hay altura aquí involucrada. Quiere decir que tenemos una función de una sola variable. Y podemos hacer todo lo que hacíamos de
Va a encontrar el dominio, máximos y mínimos, intervalos de crecimiento, puntos de inflexión, intervalos de curvatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero aquí realmente lo que más nos interesa es lo máximos y mínimos. Realmente estamos buscando un mínimo. A ver si hay un mínimo, un valor más pequeño, que nos dé un costo más pequeño en esta función, con algún valor de un radio que nos dé un valor más pequeño, ¿sí? Aunque hay que considerar también el dominio de la función, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, el radio no podría valer menos 3. No puede ser un valor negativo, eso sería ilógico, ¿sí? Tendría que ser un valor positivo, eso nos dice la lógica, la simple lógica nos dice eso. Y no podría ser 0, obviamente. Entonces, hagan de cuenta que me voy a ir al paso 3 de la graficación. Ya directamente a buscar máximos y mínimos. ¿Cómo sacábamos máximos y mínimos? Con la primera y segunda derivada. ¿Ok? ¿Qué hacíamos con la primera derivada? Sacábamos los valores de X. ¿Ok? Vamos a derivar. Nos quedaría menos 2 sobre r cuadrada más 5 por 2 sería 10 pi por r. Ok. ¿Y qué hacemos con esta derivada? Ya tengo la derivada. ¿Qué hago con ella? Se factoriza. ¿Para qué? ¿Ese para qué quiere decir? Me está faltando que me digan algo antes de factorizar. Igualarla a 0. Igualarla a 0. ¿Sí? Ahora sí, busco factorizarla, pero en este caso tengo una r cuadrada que está dividiendo, no me conviene que esté ahí. Entonces lo que voy a hacer es pasar este término negativo al otro lado. 10 pi por radio igual a 2 sobre el radio al cuadrado, para pasar multiplicando este término. 10 pi por radio al cubo igual a 2. ¿Sí? Ahora, este es un polinomio cúbico y normalmente tiene 3 raíces, 3 resultados. Sin embargo, cuando solamente está el cubo, ya sea x cúbica, que no tiene ni x cuadrada, ni nada más, ni x, si solamente está la variable al cubo, es muy típico que, o más bien dicho, siempre hay una sola raíz en los números reales y las otras 2 están en los números imaginarios. ¿A qué se debe eso? Eso ya lo vimos nosotros de alguna manera cuando vimos la gráfica de x cúbica. Y veíamos que esta gráfica, si se acuerdan, era así. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta gráfica la multiplicaran aquí o le sumaran o le restaran números ahí? Pues al multiplicarle se estira y al sumarle se mueve para arriba o para abajo. Eso quiere decir que a final de cuentas cruzaría el eje de las X una sola vez. ¿Sí? Que cuando cruza el eje de las X es cuando está igualada a 0. ¿Sí? Entonces, por eso
tenemos la certeza de que hay una sola raíz real. Y podemos sacarla simplemente despejando R cúbica, sin tener que factorizar, porque esta factorización estaría medio curiosita. Entonces voy a despejar R cúbica. Quedaría 1 sobre 5 pi. Y a esto le voy a sacar raíz cúbica para quitarle el cubo a la R. Ok. De ahí obviamente pues sale una... Esto también se podría escribir así, sacándole la raíz cúbica al 1, que sería 1, y nos quedaría así. Obviamente este es el valor exacto, pero por ejemplo, si nosotros somos los encargados del diseño de esta lata, pues no le vamos a decir al operador, mira, corta el radio de 1 sobre raíz cúbica de 5 pi. Nos va a voltear a ver y nos va a decir una grosería en la mente, por lo menos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es eso en decimales? 0.39. Fue lo que me dio a mi puesto. 0.39. ¿Qué No, más? 92. 0. Perdón. 0.3992. 92. Ok. Procuren usar 4 decimales de aquí en adelante. ¿Sí? Se los digo porque ya estamos en ingeniería. Dejémoslo así. Ok. ¿En qué unidades está eso? ¿En pies? En pies. Ok. Ahora, yo quisiera, con toda el alma, que esto fuera un mínimo. ¿Sí? Y hay dos maneras de saber si es un mínimo o no es un mínimo. Una de ellas es la que utilizamos en graficación, fue utilizar ¿qué? ¿Qué utilizo para saber si es un máximo o es un mínimo? Digo, porque el colmo sería que mi resultado sea un máximo. Y yo no quiero un máximo, yo quiero un mínimo. Sustituir en la segunda derivada. Esa es una manera, ¿sí? Vamos haciéndolo así. La otra manera es simplemente viendo qué costo nos da y irnos un poquito después y un poquito antes y darle otros valores para saber qué otros costos darían, ¿sí? Para saber si sí es máximo, si es mínimo o no lo es. En este caso, la segunda derivada no está difícil, así que creo que es el mejor camino. Aquí sería 4 sobre R cúbica más 10 pi. Y sustituimos en la segunda derivada este valor de 1 sobre raíz cúbica de 5 pi. Incluso ese valor lo pueden guardar en una memoria en su calculadora, para hacer las operaciones. Entonces aquí queda raíz cúbica de 5 pi al cubo
Y creo que ya algunos se dieron cuenta por qué lo dejé así como raíz cúbica y no en decimales. Y es que la raíz cúbica con el cubo se elimina. Y nos queda 4 sobre 5 pi más 10 pi. ¿Qué nos da eso? Así en decimales, ¿qué nos daría? A mí me salió 31.6705. Ok, realmente de ahí que nos interesaba. Ver el signo para ver el máximo mínimo. Es positivo. ¿Es máximo o es mínimo? El mínimo. Entonces me está diciendo que en este valor hay un mínimo. Sí, lo cual tiene sentido. Entonces, ya tengo el radio, ¿sí? Al operador, al que va a hacer la lata, porque realmente no la vamos a hacer nosotros somos los ingenieros, nosotros lo diseñamos, le tenemos que dar las medidas de la lata, o sea, el radio y la altura. Entonces me está faltando sacar la altura. La altura la vamos a sacar con esta misma que es función que sacamos aquí de la ecuación de un pie cúbico. La altura sería 1 sobre pi por radio al cuadrado. Entonces voy a utilizar la altura igual a 1 sobre pi por el radio al cuadrado. 1 sobre raíz de 3 de 5 pi al cuadrado. ¿Sí? Vámonos directo a los decimales. ¿Cuánto es? ¿Seguros? Algo me dice que algo está mal ahí. Aunque es posible porque la base es 5 veces más cara. Pero de todos modos verifíquenlo. Se me hace un poquito grande el número. Ok. Por eso sale tanta la diferencia entre un número y el otro, porque pues uno es 5 veces más caro que el otro. Entonces es obvio que prefieran usar más aluminio que cobre. ¿Sí? Esto está en pies. ¿Sí? Para los que no sepan inglés, FT es feet, ¿sí? Pies en inglés, y así se abrevia y así se debe de abreviar. Ok. Ahora, va a ser muy extraño que a un operador le demos una medida en pies. O sea, de 0.3992 pies. Va a ser más típico que lo convirtamos a pulgadas. ¿Cuántas pulgadas tiene un pie? Como 10 pulgadas, ¿no? Más o menos. Pues más o menos, pero no. ¿Cuánto? 12. 12. ¿Sí? Estos ingleses tienen un sistema de medición, pero bien extraño. Entonces, el radio en pulgadas sería 0.3992 pies por 12.
Para que nos queden pulgadas, eso es igual a... Es igual a que... 4.7904. Vamos a dejarlo así porque ya está en pulgadas. ¿Sí? Y ese es el resultado final. Que en pulgadas muchas veces se maneja como doble comilla o la abreviación es IN. ¿La altura qué nos da? 23.95. ¿Y qué sigue el 5? 68. Ah, entonces no es 5. Sería 6. Un error muy típico en ingeniería es truncar en lugar de redondear. Cuidado con eso. ¿Sí? Nos puede llevar a un problema serio ya en producción. ¿Sí? Hay que redondear, hay que fijarse qué sigue. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, aquí no era 6.4, era 6.5. ¿Sí? Porque el siguiente número era un 7. ¿Sí? Entonces hay que redondear, no hay que truncar. Ok, y lo más importante, escribir nuestro resultado, nuestra conclusión. Bueno, no dice que es lata, es recipiente. El recipiente de menor costo tiene un radio de 4.79 pulgadas y una altura de 23.96 pulgadas. Ok. ¿Dudas? Les decía ahorita que había otra forma de comprobar si era o no un mínimo. Recuerden que un mínimo se supone que nos da la menor altura posible, o sea, el menor valor en la función posible. Entonces, si aquí, por ejemplo, estaba el valor que sacamos del radio, el punto 3992, si tomábamos un valor antes, por ejemplo, el punto 3 ya está antes, y sustituíamos, nos tenía que dar un costo mayor que el costo mínimo, ¿sí? Y si sustituíamos después, por ejemplo, con el, no sé, punto 45, pues también nos tenía que dar un costo mayor. ¿Dónde sustituíamos? En el costo. Aquí. ¿Sí? Se supone que esta gráfica con este mínimo corresponde a esa función. ¿Sí? Entonces sustituíamos ahí, nos daba un costo, sustituíamos un valor un poquito antes, nos tenía que dar un costo mayor para poder decir que es un mínimo. ¿Sí? Y sustituíamos un poco después y tenía que darnos un costo también mayor. Si fuera máximo, pues nos daría costos más pequeños antes y después. ¿Sí? Antes, valor menores, después también valores menores. ¿Sí? En lugar de hacer la segunda derivada. Todo depende de qué tan compleja
difícil esté la primera derivada. Si la primera derivada es como esta que sacamos aquí, que está fácil, pues sacamos la segunda derivada fácilmente. Pero si vemos que la segunda derivada nos va a costar bastante trabajo, pues podemos sustituir en la original, se vale. ¿Sí? En estos problemas de aplicación se vale. Ok. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un máximo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un máximo? Tienes que irte a los límites del dominio, porque estos problemas normalmente están limitados. Por ejemplo, este problema de aquí, este no está tan limitado. Hay otros que sí están más limitados todavía, ¿sí? Pero este, por ejemplo, dices tú, pues H no puede ser negativo. Y H tampoco. ¿Sí? Eso te limita. De cierta manera te limita. ¿Sí? Entonces dices tú, ¿cuál es el límite? Bueno, pues el valor límite o el valor de frontera es cuando R es prácticamente cero. ¿Qué te da cuando R es prácticamente cero? Y sustituyes aquí en el costo. Y dices tú, bueno, pues cuando es prácticamente cero, pues esto tiende a infinito, profe. No, pues te va a salir bien caro, ¿no? ¿Sí? Cuando H es cero, bueno, pues te vas con el valor de H0 y te sale R casi infinito, ¿sí? Pues esto es muy típico de este problema. Pero en otro tipo de problemas puede ser, voy a irme acá, que tu gráfica solamente esté entre ciertos valores de X. Supongamos que aquí está el eje de las X, pero tu gráfica está delimitada nomás de cierto valor a cierto valor. Por eso les decía, hay que contemplar el dominio. Y supongamos que tu gráfica es así. Y tú buscabas un mínimo. Y sacaste este y resultó que no era mínimo, era máximo. ¿Dónde está el mínimo? Bien fácil, aquí o acá. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. Si no te salió en la primera derivada, es que no es un mínimo relativo. ¿Sí? Pero de acuerdo al dominio, puede ser un mínimo absoluto, como este. O este de acá. Ambos son mínimos. Pero este mínimo y este está. El valor más mínimo, digámoslo así, sería este de aquí. ¿Sí? Supongamos que este iba desde x igual a 0 hasta x igual a, no sé, 20. ¿Sí? Bueno, pues tu mínimo está en 20. ¿Sí? Porque es donde te sale el valor más pequeño. Eso es lo que haces cuando tu mínimo no resultó ser mínimo.